¿Alcance? Sí. Radio, efecto, trayectoria. Efecto radial. Radio Alcance. Importancia, relevancia, repercusión, magnitud. Bienvenidos a Radio Alcance. Comenzamos. Buenos días y bienvenidos a Radio Alcance, un programa producido y conducido por estudiantes del Tecnológico Monterrey en Puebla. Y bueno, el programa del día de hoy va a estar muy variado. Vamos a hablar de temas que surgieron a lo largo de la semana y que han dado bastante de qué hablar. ¿Qué digo de esta semana? Podemos decir hasta del último mes, que han dado bastante de qué hablar, que han generado mucho debate, en torno a los cuales se han generado muchas opiniones encontradas. Vamos a tener una entrevista con una profesora de este campus que precisamente nos va a hablar de ello, y también a nuestra invitada, quien es Ana Elena Vélez Moroni, que es una estudiante de Relaciones Internacionales que nos va a platicar un poquito acerca de este tema. Y también vamos a hablar acerca de los eventos que se van a llevar a cabo en esta semana y en la siguiente, y en las festividades que se llevarán a cabo el próximo mes, que cada vez están más cerca. Entonces no se despeguen porque vamos a estar hablando de temas muy interesantes. Y bueno, para comenzar, vamos a hacerle la palabra a Ana Elena Vélez Moroni, estudiante de Relaciones Internacionales aquí en el Tecnológico Monterrey Campus Puebla, que nos va a hablar un poquito junto con una profesora también de Relaciones Internacionales de aquí del Campus Puebla acerca del tema de la caravana migrante, que sin duda ha dado mucho de qué hablar en el último mes, en las últimas semanas, y nos va a plantear un escenario posible para México y bueno, por supuesto que para nuestro estado, lo que podemos hacer, lo que en su opinión es más adecuado en torno a este tema. Vamos contigo, Ana Elena. Buenas tardes, Hola, nos encontramos el día de hoy con la maestra María Elena Menéndez, profesora del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, que nos va a hablar un poco acerca de la migración centroamericana y su opinión en relación con este tema, sobre todo en la ciudad de Puebla. Maestra, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Le dejo la palabra. Ok, bueno, yo he trabajado mucho tiempo con el tema de la migración hacia Estados Unidos. Es importante recalcar esto porque el objetivo principal de los sud- y centroamericanos que cruzan por nuestro país no necesariamente es quedarse en nuestro país, sino es cruzar hacia Estados Unidos. Entonces, esto ha cobrado una gran relevancia, sobre todo para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, porque lógicamente, siendo Estados Unidos el destino final de la mayoría de estas personas, pues lógicamente se vuelve punto principal dentro de la agenda. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, una caravana de migrantes que está cruzando por nuestro territorio, y eso a simple vista salta a la luz que México está pues incumpliendo, digámoslo así, no estrictamente en el estricto sentido, pero está fallando a este pacto que tiene con Estados Unidos para proteger la seguridad nacional de dicho estado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, a raíz de los atentados, por ejemplo, de los del 11 de septiembre del 2001, puso como punto 1 en su agenda la salvaguarda de su seguridad nacional. Entonces es importante esto porque para efectos prácticos, para ellos, cualquier extranjero es un potencial terrorista. Partiendo de esa premisa, todas estas personas que están tratando de cruzar hacia Estados Unidos son potenciales terroristas. Y nosotros vemos en las noticias como ya se hizo el statement oficial que a estas personas que están cruzando se les va a detener en campamentos antes de entrar y se valoran sus casos para ver si se les da, por ejemplo, el estatus de refugiado. Pero eso va a ser la excepción, esa no va a ser la regla general. Eso es uno. Y dos, gran parte de las personas que están cruzando por nuestro territorio lo están haciendo sin siquiera tener un visado. Por ejemplo, una persona de origen hondureño necesitaría visado para estar en México. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque para simple vista y para efectos de las obligaciones internacionales, si a nosotros como país nos sacan una lupa, van a decir, México pues no está cumpliendo, no cumple ni siquiera con sus disposiciones internas, les estás pidiendo visa a los de Honduras, pero los dejas cruzar porque vienen en caravana. O sea, realmente es un absurdo, ¿no? Para efectos de la justificación que se está haciendo. Y por otro lado,
se está haciendo o se estuvo haciendo la negociación entre Estados Unidos y México con respecto al muro. Entonces, este tema de la caravana o el tema de que México no cumpla no quiero decir no cumpla, no atienda directamente el problema de los migrantes que crucen por el territorio, es que eso le da mucho más justificación a una administración como la de Trump para fundamentar, más bien o legitimar por qué necesitan ese muro. Entonces, mientras más, no quiero decir caos, pero mientras menos control tengamos sobre quiénes cruzan nuestro territorio y con qué fin lo hacen, entonces, lógicamente, afectará nuestra relación bilateral. Eso por un lado. Y por otro, hay que tomar en cuenta que de todas estas personas que están cruzando, la gran mayoría se van a terminar quedando acá. Y nosotros tenemos problemas en Nayarit, y nosotros tenemos problemas en toda la República. Entonces, realmente siento también que muchos de los recursos se están destinando a esta caravana migrante. No, o sea, no digo que sean los malos de la película, por supuesto que no. Tendrán sus necesidades, están buscando un mejor futuro. No de ninguna manera estoy diciendo que son criminales ni nada, por supuesto que no. Aquí el punto específico es, estas personas están o absorbiendo, digámoslo así, la opinión pública o la atención de los medios, y creo yo que se está dejando a un lado las necesidades que tenemos aquí de manera interna en nuestro territorio. Entonces, me parece, sobre todo en tema de migración, no podemos hablar solamente de la migración, por ejemplo, de Centroamérica o de Sudamérica o de Europa. No, ¿por qué? Porque realmente, ¿quiénes son los que van a recibir o ser quienes absorban a estas personas? Los países que están desarrollados, llámese Estados Unidos, llámese Canadá, llámese incluso regiones como la Unión Europea. Entonces, va a ser necesario entonces que haya estrategias conjuntas. ¿Por qué? Porque esto no son acciones de un solo Estado, o no es posible que un solo Estado actúe. Es por eso que Estados Unidos pide la cooperación de países como México o como Canadá en su caso. ¿Por qué? Porque compartimos frontera. Entonces, digo, para concluir, si México no se pone las pilas y no hace algo en relación a esto, lo que va a suceder es que Estados Unidos nos va a construir un muro de 5 metros con electrificado hasta arriba y con metralletas así como el muro de Berlín. ¿Por qué? Porque va a ser la única manera que justifiquen que su seguridad nacional. Ok, bueno maestra, muchas gracias por su opinión, esperamos volver a escucharla pronto. Claro que sí, muchas gracias. ¿Alcance? Sí. Radio, efecto, trayectoria. Efecto radial. Radio Alcance. Importancia, relevancia, repercusión, magnitud.